Bueno, pues lo decías ahora mismo, Antón, vivimos tiempos convulsos, tiempos en los que la división, el egoísmo, la indiferencia parece que es lo que predominan en nuestro ambiente. Y sin embargo, la palabra de Dios nos invita a un camino muy distinto. Desde el inicio, el Señor diseñó a su pueblo para que viviera en comunión, en unión y en amor. Y vuelvo a repetir esta frase. El Señor diseñó. Es un diseño divino. El hecho de que vivamos en comunidad, amándonos, unidos y en comunión. La hermandad de Cristo no es un ideal, sino es una realidad que tiene que transformar nuestras vidas, que se tiene que manifestar a la hora de relacionarnos los unos con los otros. La Biblia nos recuerda en Efesios 4:3, esfuércense por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Y fijaros por qué el texto dice, esfuércense. O sea, esta unidad no surge del mero deseo humano. Es algo en contra de nuestra naturaleza. Esta unidad surge del poder del Espíritu Santo que nos une a todos en Cristo. En los siguientes minutos vamos a explorar lo que, yo he considerado los 3 pilares fundamentales para basar la hermandad en Cristo Jesús. El primero de los pilares yo le he llamado la unidad en el cuerpo de Cristo. Y es que si hay una imagen, una metáfora que es poderosa en la Biblia y que el apóstol Pablo utiliza para marcar esa hermandad de los cristianos, es la idea del cuerpo de Cristo. Romanos 12:5 nos dice, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. El apóstol Pablo nos dice, somos un único cuerpo, el cuerpo de Cristo. No somos varios cuerpos, no somos distintos, somos un único cuerpo. Y yo os invito a que os imaginéis en este momento vuestro cuerpo humano. Cada uno de sus órganos, de sus células, sus tendones, sus huesos, todo, absolutamente todo, cumple una parte vital, una función única, en la que sin ella vuestro organismo no puede funcionar plenamente. Es verdad que podemos funcionar, es verdad que hay gente que no tiene brazos, no tiene pies, y hacen una vida, pero no es una vida plena. No es una vida en la cual funcionan plenamente. En el cuerpo de Cristo todos somos imprescindibles. Cada miembro es esencial para el bienestar y la salud de la comunidad. Y fijaros porque para mí esto es muy importante. En el cuerpo de Cristo, en la iglesia, en tu comunidad cristiana, cada miembro, ese adolescente que entra en la iglesia y casi no se le hace caso y se va, es fundamental para la salud de tu comunidad. Porque si ese adolescente deja de venir, habrá dejado un hueco en la iglesia que lo sentirán sus papás, sus amigos, sus abuelos. Habrán causado un daño en la comunidad difícil de reparar. Al igual que en vuestro cuerpo, cuando os falta una uña, ¿verdad? Una simple uña del dedo meñique, todo el cuerpo se conduele. Deberíamos de condolernos todos como un único cuerpo, en el cual consideremos que cada uno es imprescindible. 1 Corintios 12, del 12 al 27, nos dice que formamos un solo cuerpo. La diversidad de talentos, de personalidades muy distintas, y de experiencias que forman una comunidad religiosa no es motivo de división. Al revés, es una muestra de la rica variedad con que Dios nos da para que el Evangelio sea llevado a todo el mundo y se pueda cumplir su obra. Esta unidad lo que nos tiene que invitar a reconocer es que, aunque somos diferentes y somos muy distintos, de ese hermano que realmente te cuesta tanto conectar con él, todos estamos intrínsecamente conectados por el amor a Cristo. Ese amor
no me hace que yo me conecte a Cristo y que Antón se conecte a Cristo y Esther se conecte a Cristo. No, ese amor me tiene que hacer que yo esté conectado a Antón y que esté conectado a Esther y que esté conectado a Julián. Jesús no es el centro en el cual llegan todos los cables de amor y luego Él los va distribuyendo. No. Ese amor me tiene que imbuir, me tiene que hacer que yo llegue a amar a las personas de una forma que los sienta como míos, como partes de mi familia. Al valorar este primer pilar del que estamos hablando, de la hermandad en Cristo, este pilar acerca de la unidad en su cuerpo, me gustaría que os plantearais varias cosas. ¿Estoy valorando la contribución de todos y cada uno de los miembros de mi comunidad de fe? ¿Lo siento como algo imprescindible? ¿Reconozco que, sin importar las diferencias, todos son necesarios para el plan de Dios? Porque si no es así, algo en mi planteamiento está fallando, porque mi planteamiento se está alejando de lo que Dios establece como su ideal. El segundo de los pilares que os traigo esta mañana se basa en el amor sacrificial y en el ejemplo de Jesús. El fundamento de la unidad en Cristo es el amor. Jesús mismo nos dio ejemplo con un amor supremo. Hoy en la escuela sabática hablaremos de nuevo de ese amor y de ese sacrificio. Juan 13, 34 al 35, Jesús mismo nos dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Jesús nos está invitando a que ames a tu hermano, a tu vecino, a tu próximo, de la misma forma en que sientes que Él te ama a ti. Pero si no te ha quedado claro, el versículo continúa y dice que también os améis los unos a los otros. Jesús vuelve a incidir en esta idea. Es necesario que os améis. Y para reforzarlo más aún, Él termina este pensamiento y dice: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si os tenéis amor los unos por los otros. Así que si quieres saber si eres discípulo de Jesús, si quieres saber si tienes el amor de Cristo, si quieres saber si conoces realmente ese amor, resulta que Jesús nos dice: la forma va a ser un testigo externo. No es que tú digas yo conozco el amor de Dios, no es que tú digas yo conozco a Jesús plenamente. Jesús dice: la forma como te van a reconocer es que el resto digan se aman los unos a los otros. Con lo cual nos invita a un amor que es práctico. El amor de Jesús no fue un amor condicional, no fue un amor efímero. Él se entregó por completo a nosotros hasta el punto de dar su vida por ti y por mí. Primera de Juan 3:16, el apóstol Juan, el discípulo del amor, aquel que fue transformado por el amor de Jesús, dice: en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos de poner la vida por nuestros hermanos. Este es el punto que hace que una comunidad de fe sea exitosa. Cuando yo entiendo que el amor que se me pide para tener con el prójimo no es algo teórico, es ese amor sacrificial, es ese amor abnegado que Jesús tuvo por mí. El costo del amor verdadero merece una auténtica reflexión. La hermandad en Cristo nos llama a amar de una manera que trascienda nuestros intereses personales, de una manera que busquemos el bienestar y el interés del otro, incluso cuando ello implique un sacrificio que yo tenga que aplicar en mi vida. Este amor se expresa en pequeños gestos, en gestos cotidianos, en la disponibilidad para escuchar a esa persona que se siente sola o que está dañada en un momento concreto, en el cuidado desinteresado, en la voluntad para servir sin esperar nada a cambio. Hoy no tengo tiempo, pero os prometo que otro día os voy a hablar de las matemáticas de Dios a la hora de esa voluntad de servir sin esperar nada a cambio, porque las matemáticas de Dios son muy distintas a las matemáticas de los hombres. Si tuviera que haceros una invitación a la hora de considerar este segundo pilar, pues yo os diría
aparte de ese cuerpo, de esa unidad en el cuerpo de Cristo, en respecto a este amor sacrificial, yo os diría que os plantearéis: ¿estoy dispuesto a renunciar a mi estoy dispuesto a renunciar a mi comodidad por el bienestar de mi hermano? ¿Mi forma de amar refleja el sacrificio y la entrega de Jesús que Él me mostró? Porque si no es así, tenemos que mejorar. Si no estoy dispuesto a renunciar a mi comodidad por el bien de mi hermano, por la necesidad de mi hermano, es que Jesús todavía no me ha calado lo suficiente. Si no reflejo ese amor que Jesús hubiese tenido conmigo, es que necesito que todavía me empape el Señor. El tercero de los pilares y último es la práctica de la hermandad. Y esa práctica yo la he resumido en varias conductas, que son perdón, reconciliación y servicio. La hermandad de Cristo no se limita a buenas intenciones. Se manifiesta en acciones concretas y prácticas. Nuestro mundo es un mundo donde el resentimiento y la división son comunes. Sin embargo, el llamado a la reconciliación y al perdón es especialmente relevante para la comunidad de fe. Colosenses 3:13, el apóstol Pablo nos exhorta y dice: sopórtense y perdónense unos a otros, si alguno tiene una queja contra el otro. Así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. Qué consejos más prácticos nos da el apóstol Pablo, ¿verdad? Cuando dice el sopórtense, es importante saber que el término que se emplea aquí no es el soporte que uno ejerce, un peso de uno sobre el otro, esa carga pesada que te hunde. Si no está hablando, pues el soporte que hay cuando uno levanta una tienda, por ejemplo, de campaña, ¿verdad? Que las barras de un lado soportan a las de otro y hacen que la tienda se levante. El apóstol Pablo está cogiendo este ejemplo para hablar de esa comunidad de fe. Cuando quiero que mi iglesia sea un lugar acogedor, que sea un lugar de reunión, solo puedo levantar la tienda de la comunidad cuando nos soportamos unos a los otros, cuando nos ayudamos, cuando nos complementamos, cuando nos perdonamos. El perdón es la llave que abre la puerta de la verdadera comunión. Cuando elegimos perdonar, y me gustaría reincidir en esta idea, cuando elegimos perdonar, porque el perdón es una elección personal, es la elección en la cual permitimos que el Espíritu Santo haya hecho la obra en nuestros corazones y decidimos perdonar. Pues cuando elegimos perdonar, dejamos atrás heridas y malentendidos y permitimos que el amor de Cristo sane y restaure relaciones. Jesús en Mateo 5, 23 y 24, ¿os acordáis cuando Él dice, si alguien se va a presentar la ofrenda delante del altar y te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, ve, deja la ofrenda y vuelve con tu hermano, reconcíliate y luego presenta la ofrenda? Jesús nos enseña el camino para transformar los conflictos en oportunidades de crecer en fe y en amor mutuo, de que nuestra comunidad, nuestra iglesia, crezca y se fortalezca. Además, la práctica del servicio es esencial para vivir esta auténtica hermandad. Gálatas 6:2 nos anima a cargar las cargas de los unos de los otros, mostrando compasión y solidaridad. El servicio desinteresado, ya sea a través de la oración, de la ayuda material o simplemente del apoyo emocional que tantas veces se necesita, es evidencia palpable del amor de Cristo en acción. Medita en este último pilar. ¿Estás dispuesto a extender tu mano para reconciliarte con quien te ha herido, con quien te has distanciado? ¿Estás dispuesto a establecer lazos de unión y de perdón tal y como Jesús los hace en tu vida? ¿Puedes servir a tus hermanos o hermanas de manera concreta? ¿Lo has pensado de qué forma significativa tu comunidad, tus hermanos, necesitan tu ayuda?
Ya concluyo. La hermandad de Cristo es un llamado divino, que trasciende barreras, que supera diferencias, que transforma corazones. Cuando vivimos en unidad y en amor, es cuando damos testimonio del poder del Evangelio y nos convertimos en luz en medio de la oscuridad. Recordemos siempre las palabras de Efesios 4:3 y de Juan 13 del 34 al 35. Somos llamados a mantener la paz, a amarnos de manera genuina, a reflejar el amor sacrificial de nuestro Salvador. Al abrazar esta verdad, no solo nos fortalecemos nosotros, sino que fortalecemos nuestras comunidades, nuestras iglesias, haciendo que nuestro mundo sea un lugar mucho más cercano al reino de Dios. Yo te invito a cerrar esta reflexión con una oración personal para que pongas en práctica cada mañana. Ojalá que cada día podamos decirle al Señor: Señor, ayúdame a reconocer y a valorar a cada hermano en Cristo. Que mi vida sea un reflejo de tu amor incondicional, que pueda ser instrumento de reconciliación y paz. Danos la fortaleza para perdonar, para servir y para unirnos en un solo espíritu. Amén. Que esta reflexión sea un recordatorio constante de que unidos somos más fuertes y podemos ser un testimonio vivo del Evangelio de Jesús en este mundo. Muchísimas gracias, Richard, por este momento que nos has regalado, esta reflexión profunda, que a mí me ha recordado ese versículo que está en 2 de Corintios 13:5, que lo podía poner, ha puesto otro que lo ha cambiado, que es muy, está digamos que se actualiza constantemente. Esfuércense por mantener la unidad del espíritu mediante el vínculo de la paz. Pues 2 de Corintios 13:5 dice: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? A los que les den tanto miedo los exámenes, a lo mejor puede que les dé miedo también a examinarse a sí mismos, ¿no? Pero qué buen test sería saber cómo consideramos al que tenemos al lado, porque esta sociedad nos enseña siempre a despreciar todo lo que nos rodea, incluidas a las personas, ¿no? Entonces, qué bonito sería que fuésemos conscientes de esa unidad. Una de las cosas que a mí me gustó cuando me uní a la iglesia, precisamente ese ambiente de comunidad que yo anhelaba, ¿no? El ver que había un hueco para adultos, ancianos, jóvenes y para niños, ¿no? Y que Richard se ha referido también a la pérdida de un adolescente, que es un momento tan crítico, que hay un momento en que algunas plantas debes de cuidarlas en extremo, porque si no, las pierdes. Y qué triste es perder una planta con la que has trabajado tanto y que la has visto crecer, y de repente, pues por no haberla regado 3 días seguidos o haber hecho una poda innecesaria, pues te la has cargado, ¿no? Entonces, pero detrás de todo esto también he recordado la frase del profesor y psicólogo Miguel Ángel Núñez, que estamos diseñados para amar. ¿Y qué si no sabemos amar? Es que es la clave de todo. Entonces, sí, es verdad, es muy importante ese amor a Dios, pero también, claro, el que no ama a Dios, o sea, el que ama a Dios, no, el que no ama a Dios a quien no ha visto, ¿cómo puede amar a su hermano a quien ha visto? Ahí como una apelación a que tengamos que eso, ¿no? Que ser conscientes, ¿no? Esther, ¿qué te sugería a ti la reflexión de Richard? Es una de mis asignaturas preferidas, la de las relaciones humanas, las relaciones interpersonales. Lo que puede suponer eso.
Por eso me encanta, entre otras cosas, qué buena visión, que lo plantees desde la perspectiva del diseño, ¿no? Hemos sido diseñados, efectivamente, para amar. Hemos sido diseñados para vivir en comunidad. Hemos sido diseñados para formar parte de un cuerpo. Es una idea muy bonita. Hemos sido diseñados para aprender los unos de los otros y para apoyarnos los unos a los otros y para amarnos los unos a los otros. Y también hemos sido diseñados para ser amados. Y hemos sido diseñados, ¿verdad? Pues para pedir ayuda o para, ¿no? Sentirnos también reconfortados por los demás. Es decir, es un camino de ida y vuelta. Y la pena y lo triste del asunto es que nos olvidamos muchas veces de esto, ¿no? De lo necesario que es para nosotros el tener una comunidad, de la que sentirnos miembros, de la que sentirnos parte. Y por otra parte también de la interacción que podemos tener con los demás. Sigue siendo, creo, y de verdad, una asignatura pendiente. Es necesario volver otra vez sobre estos conceptos aparentemente tan básicos y tan, ¿no?, repetidos, pero que al final resulta que siguen siendo asignatura pendiente para la gran mayoría de nosotros, probablemente para todos, ¿no? Que todavía tenemos dificultades para entendernos con quienes tienen otra perspectiva, que parece que no conseguimos llevarnos bien con todos, que parece que siempre tenemos algún resquemor, que no conseguimos a veces el tema de la heterogeneidad, ¿no?, y la diversidad como un asunto que puede coincidir con la unidad, que no es necesario que seamos todos iguales, pensemos igual y tengamos la misma línea, ¿no? Entonces, me parece muy interesante y que además lo enfoques desde la perspectiva de esos pilares basiquísimos, pero que muchas veces también seguimos olvidando. Y creo que hay unas ideas muy chulas que nos has dejado esta mañana. Por una parte, la cuestión de forma parte de un cuerpo y todo es necesario. Todo, absolutamente es necesario para que el cuerpo funcione, que se lo digan a la gente que está pocha o a la gente que tiene dolores, molestias y que incluso le falta alguna parte del cuerpo. Me gusta también la idea del ejemplo del amor sacrificial y el, oye, que hay que esforzarse también, que la cuestión no viene sola, ¿no? Y algo hay que hacer. Y luego me quedo también con el tema de la práctica de la hermandad. Y yo me he anotado 2 preguntas. ¿Cómo puedes tú servir a los demás y de qué forma te necesitan? Y sumaría también, y date cuenta también, Esther, de que tú también necesitas. Con lo cual, si a lo mejor en algún momento también puedes pedir ayuda y crees que puedes pedir ayuda, ¿dónde mejor que? Allí donde están quienes te entienden también porque tienen una perspectiva y una esperanza de vida como la tuya. Aunque podemos recibir ayuda de todas partes. Pero bueno, que la verdad es que es un tema apasionante y al que le podemos dar vueltas y vueltas. Estaba yo, Richard, Fíjate. bueno, adelante. No, con respecto a lo que decía Esther, es que en realidad yo creo que es importante recalcar esto del diseño divino, Sí. ¿vale? Porque el mundo nos lleva justo a todo lo contrario. O sea, en el mundo se fomenta para avanzar tienes que pisar al otro. Tú puedes, la fuerza está en ti, esfuérzate, tú tienes que tirar adelante con tus cargas. Y Dios nos enseña un modelo totalmente distinto, en el cual si yo quiero crecer, necesito al de al lado. Y es imprescindible para mi salvación, para mi vida, para mi comunidad, que el que está sentado a mi lado esté. Que eso a veces se ha metido tanto esta idea del mundo de que vivimos aislados, que se nos olvida que en la iglesia eso es así. Para mí es imprescindible que el hermano que se sienta a mi lado esté en la iglesia y que venga. Es una parte esencial. Y aparte, me enseña que en la iglesia yo puedo venir con todas mis carencias, mis dolores y mis flaquezas. Y que voy a encontrar gente que me va a apoyar, que me va a ayudar, que no necesito hacerlo yo todo, que yo no soy Superman, pero que tengo hermanos y además les llamamos así no por una, o por lo menos yo los considero, no por una cuestión simplemente semántica, sino porque lo siento así. Son hermanos que están para ayudarte, para hacerte crecer y para completarte en aquello cuando tú más ayuda necesitas. Entonces, eso es la iglesia, es el lugar donde yo ya no tengo a Jesús para acercarme a Él, pero sí que tengo a los representantes de Jesús, que son mis hermanos. Y tengo que sentir el mismo gozo, la misma alegría y la misma ayuda que si estuviera Jesús aquí. Eso es una iglesia de verdad. Entonces, necesitamos decirlo muchas veces, porque esto se tiene que convertir en una realidad, y si ya es una realidad, no tenemos que olvidar que la única forma en la cual nos podemos distinguir y dar el evangelio de verdad y que conozcan que somos discípulos de Jesús
es si el amor fluye, se nota, vive y trasciende. No si es teoría. Si solo es teoría, eso no hay evangelio. Es frío. Tiene que ser algo real. Iba a decir antes que recogiendo una leña en la huerta de mi padre, que estaba ya liada con hierba y tal, pues iba con mis guantes y la cogía, la sacudía, pero en una de esas, que golpeaba un palo contra otro, me pegué un golpe en la uña del dedo de la mano que se me ha puesto negra. Entonces, la ilustración es que a veces con una parte del cuerpo herimos otra parte del cuerpo y nos hacemos un daño que tarda días. Ahí está el moratón y tal, ¿no? Entonces, eso hace lo uno con una de las 3 características que tú has dicho: perdón, reconciliación y servicio. Hay personas a las que se le hace daño y bueno, pueden perdonar, reconciliar, pero dicen, pues yo ya no sirvo. Aquí ya no, que no me llamen para esto, que yo no asumo ninguna responsabilidad más, porque esto, porque lo otro. No. Tiene que ser, todo completo. La idea es cabal. Es que la idea es que somos reflejos de Jesús. Y en Jesús vino a reconciliarnos, había perdón, pero ¿qué es sobre todo lo que Jesús hizo? Servicio. Entonces, yo como cristiano tengo que reconciliarme, tengo que perdonar, pero ¿qué necesito hacer? Servicio. Uh-huh. Si alguna de estas 3 patas las dejo sin aposentar, mi silla se va a caer, ¿vale? Porque si yo soy un cristiano que digo, sí busco la reconciliación y sirvo en la iglesia, pero no perdono a mi prójimo, ¿soy cristiano? Si yo te digo te perdono, pero no me reconcilio contigo, Antón, a partir de ahora hay perdón, pero cada uno por su lado, ¿vale? Y yo sirvo en la iglesia, ese servicio es útil. Cuando la iglesia dice, mira, no se puede ver con este otro, ¿es útil? No, tampoco hay cristianismo. Y si yo perdono y reconcilio, pero como tú dices, me has hecho tanto daño que me doy la vuelta, tampoco en realidad hay reconciliación ni perdón, porque la herida me ha hecho tanto daño y probablemente la forma de sanarla ha sido tan mala que tampoco hay voluntad ahí. Entonces, sigamos el ejemplo de Jesús. Jesús vino a reconciliar, dio perdón y ofreció servicio. Sí, verdad, Esther, también lo dijo él mismo. No he venido a ser servido, sino a servir y a dar mi vida en rescate por todos, ¿no? Y además, esto del servicio, al igual que el resto de las diferentes características, por si acaso alguien está diciendo, qué difícil, o qué lejos, o qué complicado, y a veces no sé muy bien cómo hacer. Todo esto se desarrolla, como todo, con la práctica. A lo mejor puedes empezar por cosas muy sencillas. Tampoco es necesario, ¿verdad?, en principio pensar en sofisticadísimos sistemas de servicio, o a lo mejor pues complicados temas psicológicos. No, a lo mejor, si te preguntas efectivamente en qué puedo servir, descubrirás que a veces pequeños detalles, pequeños actos, pequeños, no sé, momentos del día pueden ser suficientes pues para ir construyendo las relaciones. Empecemos poco a poco. Es como el tema de las relaciones personales, que tiene que ver también con lo que decíais del aislamiento, ¿no? Y a veces del funcionar en un mundo en el que estamos rodeados de gente pero nos sentimos solos, o realmente mucha gente dice no saber cómo socializar. Es verdad, nos encontramos ahora con mucha gente que dice que no sabe cómo relacionarse con las demás personas. Yo suelo responder lo mismo cuando alguien me plantea esa cuestión. Bueno, empieza. Esto, como con la práctica, nadie aprende a conversar sin conversar. Cada vez, cuanto más converses, más habilidades tendrás e irás descubriendo cómo interactuar con otras personas. Conversa con gente diferente y te darás cuenta de que, bueno, pues podéis ir aprendiendo estrategias, sistemas, lenguajes, vocabularios, pero si nunca hablas con nadie, tampoco practicarás esa conversación y no llegarás tampoco a mejorarla y a desarrollar tus habilidades. Con lo del servicio pasa lo mismo. Tú ya sabes en qué cosas eres más, a lo mejor, útil o se te da mejor, y si no lo sabes, prueba y pregunta y haz. Pero la invitación a la práctica creo que fue muy pertinente, Richard. Hay que practicar, es que esto es práctica. Entonces, ponte a hacer algo, y a veces es algo tan sencillo como una llamada telefónica, o cogerle la mano a alguien, o un saludo, o un abrazo sincero de los de verdad. Algo sencillo para empezar, y te darás cuenta que poco a poco querrás más,
y lo irás desarrollando, pero hay que empezar por alguna parte, aunque sea algo sencillo. Hay que practicar y hay que reconocer cada acto de servicio. Es verdad. No hay partes prescindibles. Yo cuando estaba preparando esta meditación, al llegar a este punto, decía, es verdad, uno puede en una iglesia dar un sermón espectacular. Si te sientas sobre unos bancos que están sucios, una iglesia que huele mal, nadie te mira, nadie te ha saludado al entrar, ¿dónde habrá llegado ese sermón? No llega a ningún sitio. Qué esencial es el hermano que limpia la iglesia, que la deja agradable de olor, el diácono que te saluda en la entrada, la persona del banco de al lado que te mira y te sonríe y te hace sentir a gusto, aquel que terminado el sermón se acerca a ti a saludarte y sientes un abrazo sincero. Todos esos actos de servicio crean una comunidad de fe. Eso es tan esencial como aquel que ha dado el sermón, porque si no, ese sermón espectacular se queda en nada. Si no hay todo el resto de los componentes, y a veces no sabemos agradecerlo, pero todos esos actos son esenciales. Muy bien, pues terminamos. Muchísimas gracias. Hasta aquí llegó este primer pensamiento. Y nada, vamos a dar parte a nuestra escuela de Biblia. Adelante, Juan Luis, con el tema musical.